Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien desde el sitio donde nos estás viendo. Hazme un favor, detente un momento, prepárate para recibir la palabra. Lo que hoy te voy a estar hablando es muy interesante para nuestro crecimiento, para continuar avanzando dentro de lo que Dios tiene para nosotros. Para nosotros, como iglesia, es muy importante que estés conectado y también que día tras día, tanto los domingos como los jueves y como los sábados, te conectes a nuestra casa virtual. Por eso, familia, sean ustedes bienvenidos a nuestro ministerio Reyes y Sacerdotes y a nuestra transmisión online. Estamos finalizando nuestra serie a la carta y hoy vamos a estar desarrollando un tema que es muy importante, que se llama Determínate. Determínate. Todos, absolutamente todos, fuimos diseñados para amar, pero también para ser amado. Muchas personas aman de una forma incondicional, otras no aman de una forma, le llaman disque amor a no amar, una forma incondicional. Pero sin importar el cómo amen o sin importar el cómo ejercen su amor, todos, absolutamente todos, fuimos diseñados para amar, pero también para recibir ese amor. Muchos aman a sus mascotas, muchos aman la parte material, muchos adoran, por así llamarlo, adoran la parte material. Y esto, a lo que te quiero llevar a decir, es que la forma de amar que tú tengas incondicionalmente a las cosas va a determinar la clase de persona que tú eres. Pero pasa algo contrario, ¿sabes? Hoy en día la gente ama más la parte material, y eso los está llevando a un hueco, a un vacío imposible de llenar porque nunca lo material te va a poder satisfacer. Ahora, si hablamos esto desde la parte de Dios, desde la parte espiritual, nos estamos dando cuenta que mucha gente dice amar a Dios de corazón, pero tienen a un lado, tienen en destrucción total su propia casa, la casa donde se congregan, la casa donde están, la casa donde van a recibir. Por eso, familia, es importante que tú y yo nos esforcemos y precisamente por amar a Dios por encima de todas las cosas, por amar su casa, pero también amar esa relación que nosotros tenemos con Él y no dejarla a un lado. Estamos en tiempos, ¿sabes? Estamos en tiempos donde debemos despertar. Y despertar el amor por la casa de Dios, por dar lo mejor, para hacer que la casa de Dios se levante cada día más. Pero ese construir la casa, ese hacer la casa, debe ser con pasión, debe ser cuidarla de una manera amorosa, de una manera en la cual sepamos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Pero no solamente es construir la casa, sino también mantener la casa óptima para poder que en ella, en ese refugio, en esa casa, muchas personas puedan llegar. Ahora, definamos, familia, entonces, ¿qué significa casa? Hemos hablado acerca de la casa, pero definamos qué es una casa. La casa, entonces, es el lugar en donde históricamente crece y se desarrollan las relaciones familiares y sociales. También es un lugar de refugio contra las inclemencias climáticas, pero también en ella podemos encontrar protección. ¿Protección de qué? De intrusos en nosotros. La casa, entonces, no sé si te ha pasado, se convierte en ese fuerte para nosotros, en ese fuerte en el cual hay desarrollo, tanto familiar como social. También hay un refugio ante las inclemencias climáticas, pero también hay una protección hacia aquellos intrusos los cuales nos quieren hacer daño. Pero si esto yo lo llevo a la parte espiritual, a la parte de Dios, me doy cuenta que la casa de Dios es el mayor refugio que tú y yo podemos tener, porque en la casa de Dios podemos desarrollar nuestra vida espiritual, en la casa de Dios podemos crecer
conocer a Dios, saber cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros y también desarrollar. En la casa de Dios aprendemos a desarrollar ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. También en la casa de Dios crecemos y crecemos en todas las áreas, tanto emocional, física, espiritual y económica. En la casa de Dios aprendemos cómo tenemos que hacer para poder crecer en estas diferentes áreas, pero también en la casa de Dios encontramos refugio en todo tiempo, sí, así como lo oyes, refugio en todo tiempo, a pesar de que estemos pasando por problemas, a pesar de que estemos pasando por dificultades, a pesar de que nuestra parte emocional esté derrumbada. En la casa de Dios vamos a encontrar ese refugio y ese apoyo para poder seguir adelante. Por esta razón debemos de amar incondicionalmente la casa donde Dios te puso. La casa donde Dios te puso para que tú crecieras, en esa casa en la cual podemos desarrollar el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Podemos transformar nuestra vida a través de ese propósito desde antes de nacer que Dios tiene para nosotros. Ahora, si hablamos de casas, pues muy seguramente muchas personas que me están viendo pueden enumerar muchas casas. Por ejemplo, te voy a hablar de mi ejemplo. Voy a enumerarte 2 casas que para mí fueron demasiado importantes. Número 1, la casa de mis padres, porque ahí yo pude desarrollarme emocional, física, en muchas cosas, pero también una casa que tomó mucho valor, o tiene mucho valor para mí, es la casa de mis abuelos, donde ella yo encontraba refugio, donde ella yo encontraba protección y muchas otras cosas más que mis abuelos me brindaban. No sé en cuántas casas hayas vivido, pero muy seguramente hay casas en las cuales te brindaron ese refugio y esa protección. Puede ser que no sea propia, puede ser que sea alquilada, pero tú llevas un grato recuerdo de esa casa donde tú vives, porque sabes que ahí donde tú viviste pudiste encontrar esa protección, pudiste alcanzar muchas metas, pudiste alcanzar muchas cosas, encontraste ese amor paternal, ese amor de los abuelos que es incondicional hacia nosotros. Pero irónicamente, ¿sabes? Hay una casa que hemos dejado a un lado, que de una u otra forma, digámoslo así, se ha estado derrumbando, pero que tal vez tú no le has prestado atención, y esa es la casa de Dios, que creo yo, a mi disposición, que es la más importante para nuestro crecimiento, porque es en ella, ¿sabes? Porque es en ella donde aprendemos y encontramos y sabemos y nos ayudan a desarrollar todo lo relacionado con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Me atrevería a decir que no por debajear la casa paterna o la casa materna, la casa de Dios se convierte en la parte más importante para nosotros y se ha convertido también en la parte más importante para mi vida, porque en ella he encontrado a ese Dios grande. Pero tú me puedes estar diciendo, yo puedo encontrar a Dios en cualquier otra parte. Sí, es verdad, pero en la casa de Dios me ha ayudado a desarrollarme como persona, a salir adelante, pero también a conocer ese propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántas veces entonces tú te has preocupado por arreglar, organizar tu casa, tenerla aseada? Y cuando tú haces ese proceso de organizarla, de limpiarla, de tenerla aseada, y una vez tú culminas esa labor, tú te sientes satisfecho, tú sabes, hice mi labor, hice lo que tenía que hacer, mi casa está totalmente limpia y no está mal hacerlo. Incluso hay que hacerlo, estamos en la obligación de hacerlo, pero ¿qué tal si esa misma emoción, esas ganas, ese mismo entusiasmo con que tú limpias tu casa, tú organizas tu casa, tú la adecuas para lo que necesitas, con ese mismo entusiasmo tú lo haces en la casa de Dios? ¿Sabes? Muchas personas han dejado a un lado la casa de Dios y entiendo los afanes del mundo, el corre-corre del mundo, todo lo que está ocurriendo en la actualidad, pero eso no puede ser impedimento para dejar la casa de Dios a un lado. Eso debe de ser motivo, ¿sabes?, de hacer que la casa de Dios crezca, avance cada día más, porque si tú te das cuenta es mucho más lo que Dios te ha dado en bendición
Y eso que no estás cuidando su casa, ¿qué tal si tú te vuelcas entonces a cuidar verdaderamente su casa? Imagínate lo que Dios tiene para mí. Tengo dos preguntas para hacerte. ¿Cuál es el amor que sientes por la casa de Dios? Y no lo contestes a la ligera, porque tú dices, mucho, yo la amo demasiado, amén. No, no lo contestes a la ligera. ¿Cuál es el amor que sientes por la casa de Dios? Y la segunda pregunta sería, desde la óptica de Dios, ¿crees que estás en lo correcto? No es de tu óptica, desde la óptica de Dios, ¿crees que estás cuidando su casa de la forma correcta? ¿Qué tal si me acompañas y leemos hoy el libro de Ageo? Ageo 1, del 1 al 5. Yo te voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. En la parte de abajo, en la pantalla, va a aparecer el texto. Y dice de la siguiente forma. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas? Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. El libro de Ageo es el último libro del Antiguo Testamento. Es uno, de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y el tema central de este libro es la reconstrucción, es la restauración del templo, de la casa de Dios, después de que ellos vinieron del cautiverio. El profeta les habla a ellos con mucha pasión, pero también con mucha diligencia, para que ellos despierten de su letargo de lo que están haciendo y que sus caminos se corrijan dentro de lo que ellos están estableciendo como prioridad. Ageo fue uno de los profetas que Dios usó para guiar al pueblo justo después del exilio de los 70 años que ellos estuvieron viviendo por fuera de su propia tierra. Ageo entonces confronta al pueblo de Dios más o menos en el año, dicen algunos, entre el año 530, entre el año 534 y 520 antes de Cristo, y le llama la atención. Le llama a un despertar sobre la construcción del templo, sobre la construcción de la casa de Dios. Pues ya llevan 14 años establecidos en ese lugar y única y exclusivamente se han dedicado a edificar sus propias casas y han olvidado la edificación del templo de Dios. Años después entonces de ellos haber regresado al exilio, ellos se encuentran muy placenteros por las casas que han edificado. Ellos esperan mucho más, ellos quieren mucho más de parte de Dios, quieren que Dios los bendiga de una forma grande y poderosa, pero se dan cuenta que ese Dios grande y poderoso no los está bendiciendo de la forma que Él desea hacerlo, solamente por una sola cosa: no han edificado la casa de Dios, no la han puesto como prioridad. No la han puesto como prioridad para poder que esa casa de Dios, donde ellos puedan ir y adorarlo para ese tiempo. Claro, ¿sabes? Ellos esperaban mucho de Dios, esperaban que Dios los bendijera de una forma grande. Irónicamente ellos querían que Dios los bendijera, irónicamente ellos querían que Dios les diese de una forma sobrenatural. Pero irónicamente no tenían la casa, el templo de Dios no lo habían construido, porque sus prioridades eran otras cosas, eran más lo material para ellos y se habían olvidado de la casa
de Dios. Eso mismo, ¿sabes? Ocurre hoy en día con algunos creyentes. No valoran la casa de Dios, no valoran la casa de Dios, no dan lo mejor para ella, no la cuidan, no se congregan, porque están tan ocupados y entretenidos en sus propias cosas, en sus deseos, en sus propios deleites, ignorando el valor que debemos darle a la casa de Dios. No te estamos diciendo que permanezcas 24/7 en la casa de Dios, no, o en el templo, no. No te estoy diciendo eso, sino que cuando tú vengas a servir, cuando tú vengas a estar, cuando tú vengas a hacer algo en la casa de Dios, des lo mejor. Des lo mejor, y estoy muy seguro que Dios te va a bendecir de una forma grande si tú pones en primer lugar la casa de Dios. Amar la casa de Dios no es simplemente con palabras, ¿sabes? No es decir, no, yo amo al templo, yo amo la casa de Dios. No, pues Él desea que la edifiquemos, que la reconstruyamos, que fortalezcamos su casa, pero para que esto suceda o para que esto ocurra es necesario, ¿sabes?, que meditemos nuestros caminos, en lo que nos estamos enfocando. Es necesario que miremos cuáles son nuestras prioridades. Es necesario entonces que meditemos nuestros caminos, saber qué es lo que estamos haciendo y revisar así como el profeta Ageo les está diciendo al pueblo: revisen sus caminos, mediten sus caminos, a qué le están dando el primer lugar. Y por eso es que no estamos obteniendo, por eso es que no están obteniendo lo que Dios quiere para ustedes. Por eso es necesario, familia, que revisemos a qué le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas. Si estamos dándole prioridad a todas aquellas cosas que son efímeras, o le estamos dando lugar a la casa de Dios. Estoy muy seguro que si tú lees los versículos o el libro del profeta Ageo, que es demasiado corto, tú vas a entender tantas cosas del por qué Dios nos ha bendecido como debe bendecirnos, de esa misma forma grande y poderosa. ¿Sabes? Dios estaba molesto con el pueblo, precisamente por la indiferencia que ellos tenían con respecto a su casa, con la diferencia que ellos tenían con respecto a su casa. Quizás esa misma molestia se vea reflejado hoy, porque hemos dejado a un lado la casa de Dios. Y es por eso, ¿sabe, familia?, que hoy tenemos que estar prestos a este llamado, a que nuestros caminos se enruten dentro de lo que Dios tiene y darle prioridad dentro de lo que Dios tiene, dentro de lo que es Dios para nuestra vida. Si Dios representa mucho para ti, entonces lo que tienes que hacer es darle prioridad a Dios. Pero una de las formas en las cuales tú puedes ver si verdaderamente Dios es tu prioridad o no, es la forma en la cual tú te mueves. Revísate, chequéate, mira cuáles son tus caminos. Y si tus caminos son más prioritarios a otras cosas que la casa de Dios, entonces ahí te vas a dar cuenta que tu prioridad no es Dios, sino tus propios deleites. No está mal entonces, familia, que te preocupes por tu casa. No te estoy diciendo que dejes tu casa a un lado, que la destruyas por venir al templo y reedificarla y mantener. No. De ninguna manera no te estoy diciendo eso, sino lo que te estoy intentando decir, familia, es que revises tus caminos. Todos queremos lo mejor de Dios, pero le damos a Dios tan mediocremente y pensamos que darle a Dios mediocremente, entonces Dios está en la obligación de bendecirnos abundantemente. ¿Y qué tan errados estamos? Y de eso no se trata. Si queremos lo mejor, tenemos entonces que darle lo mejor a Dios. No podemos darle lo peor a Dios, tenemos que darle lo mejor a Él. Preocúpate también por la casa de Dios. Afánate por la casa de Dios. Ama la casa de Dios incondicionalmente y vas a ver grandes resultados en tu vida. De eso sí que estoy seguro. Cuando yo me preocupo por la casa de Dios, ¿sabes? Dios también se preocupa por todas las cosas que yo tengo. Estamos viviendo en tiempos que la gente única y exclusivamente busca lo material. Lo material se ha vuelto como la base, como lo primordial para poder crecer. No te digo que no la busques, porque es bueno tener cosas materiales, pero lo que te estoy llamando la atención
es que revisa tus caminos. Revisa tus caminos y vuelvas a la casa de Dios. La edifiques, la construyas, estés con ella para saber cuál es el propósito que Dios tiene más para tu vida. ¿Qué quiero que aprendas entonces? Esto es lo que quiero que aprendas. Una sabia decisión que debes tomar para el próximo año es amar la casa de Dios como una prioridad y no como una ocupación más. Una sabia decisión que debes tomar para el próximo año es amar la casa de Dios como una prioridad y no como una ocupación más. Pero también te quiero decir algo. Si tú dices, no, yo voy a cuidar más la casa de Dios para que Él me bendiga de una forma grande y me dé todas las cosas materiales que yo deseo, detente. Revisa tu corazón. Porque si ese camino que quieres tomar única y exclusivamente es preocuparte por la casa de Dios para que Él se volque y te dé todo lo material, entonces estás colocando a Dios como un objeto, estás colocando a Dios como un agüerero, estás colocando a Dios para que Él haga lo que tú quieres hacer. No, ama la casa de Dios, pero ámala de corazón, por lo que Él representa para ti, no por las cosas que necesita. Toma la casa de Dios como una prioridad y no como algo más por salir de paso, algo más porque lo tengo que hacer, algo más porque si no lo hago entonces aquello o esto otro. No, si no entonces mi pastor, si no entonces la gente de la iglesia van a hablar. No, no lo hagas así. Si lo vas a hacer de esa forma, revisa tus caminos mejor. No digas que amas la casa de Dios cuando en realidad estás más preocupado por los asuntos materiales que tienes. Dale prioridad a la casa de Dios. Si Jesús y muchos hombres de la Biblia le dieron prioridad a que la casa de Dios creciera y no le restaban valor a la predicación de la palabra, ¿quiénes somos tú y yo entonces para no hacerlo y para no levantarnos a darle valor a la casa de Dios? Entiende esto, ¿sabes? Hasta que no ordenes tus prioridades en Dios y su casa, entonces esas bendiciones que Dios tiene para nosotros no van a llegar para nuestra vida. Te lo voy a volver a decir. Entiende esto. Hasta que tú no organices tus prioridades en Dios, entonces esas bendiciones que Dios tiene para ti se van a retener, van a estar ahí intactas, van a estar esperando hasta que tú revises tus caminos. Son tiempos en los cuales debemos estar muy dispuestos, son tiempos en los cuales debemos estar muy atentos a chequear nuestros caminos, a no desviarnos dentro de lo que nos brinda el mundo, a no desviarnos dentro de lo que nos brinda todo el afán de la vida. No, debemos estar concentrados y enrutados dentro del camino de Dios, dentro de su casa, dentro de lo que Dios tiene para nosotros. No debemos restarle, familia, importancia. No debemos de restarle importancia a la casa de Dios. Ella debe ser nuestra prioridad. Te hago una pregunta, te doy el desafío y finalizamos con el tema de hoy. La pregunta sería: ¿crees que es el tiempo de darle el valor correcto a la casa de Dios? ¿Crees que es el tiempo de darle el valor correcto a la casa de Dios? Si tú dices, sí, Diego, es el tiempo, he estado desenfocado, los afanes, las cosas, los problemas, las situaciones que han venido, ciertas cosas que me han llegado de insofacto y me han alejado de la casa de Dios. Si tú dices, sí, tengo que volver a la casa de Dios, tengo que estar ahí, edificar la casa de Dios. Y créame que edificar la casa de Dios no es simplemente el templo, edificar la casa de Dios y predicar, hacer mis grupos de crecimiento como lo hacemos aquí en Reyes y sacerdotes, ejercer esa gran comisión que Dios ha puesto en mi vida, ese objetivo que Dios ha puesto, que es hacer discípulos. Eso también hace parte del crecimiento, de edificar la casa de Dios. Y si tú dices, sí, Diego, los afanes de mi vida, las situaciones y los problemas que he estado pasando me han impedido eso, mi cabeza ha estado en otro cuento, ha estado en otras cosas, entonces si tú dices, sí, es necesario, entonces aquí te llevo algo
manos a la obra. Manos a la obra. Comienza desde ya. Comienza desde ya. Rectifica el camino, lo que estás haciendo, lo que está pasando. Rectifícalo y vuelve otra vez. Y toma como prioridad el camino de la casa de Dios. Ese es el desafío entonces que tengo para ti. Dice de la siguiente forma: que tu mayor prioridad a partir de hoy sea amar la casa de Dios. Así podrás experimentar sus beneficios. Y esta última parte suena hermosa, ¿no? Porque todos queremos ser beneficiados, pero esta última parte no va a llegar si no tenemos como prioridad amar la casa de Dios. Así que para poder vivir y experimentar los beneficios tenemos que amar la casa de Dios, y no amarla simplemente porque si no lo hago entonces Dios no me va a bendecir. No, amarla de corazón, no buscando lo material ante Dios, sino amar la casa de Dios por lo que Él es y por lo que Él representa para mi vida. ¿Qué tal si oramos entonces para finalizar? Amado Rey, Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu amor, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a rectificar nuestros caminos, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, si hemos estado haciendo las cosas mal, si hemos estado saliéndonos del camino verdadero de la palabra, de enrutarnos a reedificar la casa de Dios, Señor. Y si en ciertos momentos hemos fallado, si hemos fallado, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volver otra vez al camino correcto, que es estar en el camino de Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.